Antes de comenzar, para poder cubrir mejor este arquetipo, conté con la ayuda del canal de Ilusiones Industriales. Muy buenas a todos, yo soy Albion de Ilusiones Industriales y es un placer estar en el día de hoy con Vic haciendo este video. Un canal enfocado a los análisis y que para esta ocasión les recomendaría que revisaran su versión budget de Metal Foes. Les recomiendo que revisen su canal, podría llegar a tener información muy valiosa que les pueda ser útil. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis al arquetipo de Metal Foes. En el video vamos a revisar cuáles son sus cartas, ventajas, desventajas, características, complementos, cuáles son las cartas nuevas que nos van a entregar Blazing Vortex, un poco de historia de este arquetipo, mi opinión en general y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, experiencia y uso del deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Metal Foes es un arquetipo que hizo su debut en el set de Dark Illusion en 2016. Es un arquetipo de la mecánica de péndulo, monstruos en su mayoría normales que no tienen efecto, de tipo psíquico y de atributo de fuego. Están orientados a la invocación de fusión y casi todas sus cartas tienen que ver con la destrucción, sea que puedan estar provocando esta o que van a poder llevar a cabo cierta acción una vez que se esté dando esta. El estilo de juego se acaba sintiendo como un deck de combo, pero tienen una gran capacidad de poder moldear su estilo de juego dependiendo del jugador, construcción, si están yendo primero y cualquier otro aspecto que quieran agregar allí. De forma muy general y particular se le da muy bien el beatdown y el control. Vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, ratios más populares y razones de estos. Primero vamos a hablar sobre el efecto compartido de todos los monstruos de péndulo de Metal Foes menos de Vanisher. Su efecto como escala es, una vez por turno puedes seleccionar otra carta boca arriba que controlas, destrúyela y si lo haces, coloca una magia o trampa Metal Foes directamente desde tu deck. El efecto es bastante simple y esta simpleza es lo que le da las aplicaciones varias que tiene el deck. Lo primero es que seleccionar otra carta boca arriba es el requerimiento. No podemos activar este efecto si no tenemos blancos en el deck para poder traer con este efecto, es decir, magias o trampas Metal Foes en el deck. Tengan esto en mente para que consideren qué cantidad de cartas deberán utilizar para que estos efectos estén siempre activos, o también efectos de reciclaje como puede ser el de Mithrilium. Si seleccionamos la carta boca arriba y por alguna razón esta desaparece, sea que fue destruida, enviada, removida, entonces no resuelve, pero sí gastamos su efecto. Por último, este efecto es un soft once per turn, por lo que si por ejemplo usan dos escalas con el mismo nombre, pueden utilizar este efecto con cada una de las cartas, o si se presta la ocasión, pueden usar el efecto de escala, regresar la carta a la mano por algún efecto y luego utilizar esa misma para obtener la destrucción y la búsqueda de la carta Metal Foe. Habiendo dejado esto en claro, primero hablemos de cada uno de los monstruos por solitario. Vamos a empezar por los de vainilla. Stilen es un monstruo de nivel 2, es una escala alta, es el muro defensivo del deck con 2100 puntos de defensa, muy buenos para un monstruo que se puede invocar de forma normal o setear, lo que será importante para algunos de los puntos del análisis. Luego tenemos Silbert, que es de nivel 3, es escala baja, con 1700 de ataque y 100 de defensa. Debido a los demás nombres del arquetipo, no es en sí una carta que resalte mucho, aunque su ataque es muy decente y puede sumar rápidamente o ayudarnos a deshacernos de amenazas simples. Gold Driver es el de nivel 4, también es una escala baja, tiene 1900 de ataque y 500 de defensa, haciendo todo lo que Silbert puede pero mucho mejor. Su mayor diferencia acaba siendo que los niveles de estas cartas podrían darnos acceso a algunas jugadas. No obstante, este es el normal summon con mayor valor del deck, 1900 puntos de ataque pueden sumar rápidamente al daño y el toolbox de Xi de rango 4 es no menos que fenomenal. Por último tenemos a Volframe de nivel 7 con 2400 de ataque y 2000 de defensa y también es una escala alta. Es la carta que siempre queremos ver en los campos. Aún sin la capacidad de invocarlo de forma tan simple como los otros nombres a través de la normal summon sin estar tributando, debido a las escalas y funcionamiento del deck, es en realidad algo simple de llevar a cabo. Ser de nivel 7 da acceso a jugadas específicas y muy potentes. Sobre el uso de estas 4 cartas, la gran mayoría de las listas las usa las 4 a 3 copias, simple y llanamente porque el atractivo es provocar la destrucción y avanzar en el uso del motor. Para ello, necesitaremos poder ver estas cartas. Algunas listas muy trabajadas o que solo buscan un motor más pequeño comienzan a cortar nombres. De forma peculiar, se le hace esto a los que se les puede hacer normal summon, ya que poner a Volframe es muy sencillo y su valor es muy alto como para sacrificarlo de forma simple. Consideren una base de todos estos a 3, pero si se enfocan en algo como monstruos de rango 2, 3 o 4, puede que haya cartas que sean mucho más importantes que otras. El otro monstruo es el Rare Metal Foes Bismugear, es de nivel 1, tiene 0 de ataque y defensa, es una escala alta. Este sí es un monstruo de efecto. Dicho efecto es que si esta carta en el campo es destruida por efecto por batalla, podemos añadir un monstruo Metal Foes del deck a la mano durante la fase final, lo que la hace buena por ser un buscador, pero ya que lo agrega al final del turno es difícil capitalizar con esta, salvo que sea con preparación con otras cartas como Full Metal Foes Fusion. Aun si solo fuera un monstruo de vainilla, se seguiría utilizando a 3 copias debido a su efecto como escala y que puede dar valor dependiendo de diferentes situaciones. Al ser un monstruo de nivel 1 no podemos invocarlo con las escalas naturales del deck, por lo que una vez que esta cae al extra deck necesitaremos complementos como Rare Metal Foes Fusion para poder sacar provecho de esta. La gran mayoría de listas lo utilizan a 3 copias al igual que los otros Metal Foes. Luego tenemos dos monstruos que hacen su debut
debut en el siguiente set, que es Blazing Vortex. Primero tenemos a Parametal Foes Melcaster, es un monstruo nivel 7, es una escala baja, lo que con esto se emparejaría el uso de las escalas altas y bajas. Su nivel es importante porque con Ball Flame hace más potentes o simples muchas invocaciones. Su efecto de escala es el mismo que el de los Metal Foes, y su efecto como monstruo es: si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efecto de carta, puedes añadir un monstruo de péndulo Metal Foes boca arriba desde tu extra deck a tu mano, excepto este mismo, pero no puedes activar cartas con ese nombre en tus zonas de péndulo por el resto de este turno, lo que le hace una carta ideal para que destruyamos en la mitad de la preparación de los combos para poder recuperar ciertos nombres a la mano. Puede ser un Metal Foes que queramos invocar, o incluso es de las pocas formas de poder volver a utilizar a Bismugear después de que este cayó al extra deck. El que este efecto se active en destrucción de campo permite que pueda ser destruido por batalla, por efecto. Esto puede ser incluso siendo una escala o como un monstruo, no importa, nos va a seguir dando el valor. Este da prácticamente el mismo valor que Ball Flame. No obstante, el deck no utilizaba muchos monstruos de niveles altos, por lo que estas cartas estuvieran atoradas en la mano jamás representó un problema. Por ahora, las primeras pruebas con la carta la sugieren entre 2 y 3 copias. Esta es defensiva considerando sus estadísticas o simplemente comparándolo contra Ball Flame. El otro monstruo es Metal Foes Vanisher, es de nivel 9, es una escala baja, tiene 2900 de ataque y 1900 de defensa. Su efecto como escala es el único diferente del arquetipo, y es: si uno o varios monstruos que controlamos son destruidos por efecto de carta, excepto en el Damage Step, podemos añadir una carta Metal Foes desde nuestro cementerio a la mano, excepto este mismo, lo que es un buen efecto de recuperación. El problema es que sin una buena forma de buscar las cartas Metal Foes, o al menos con nuestra lista actual de TCG, este efecto como escala deja mucho que desear, sumado a que los efectos de reciclaje usualmente serán de la mano de Mithrilium y otros que mencionaremos. Su efecto de monstruo es que podemos seleccionar 2 cartas boca arriba que controlamos, incluyendo una carta Metal Foes. Las destruimos, y si lo hacemos, invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Debido a sus estadísticas, podría ser un monstruo importante de tener en muchos juegos, que es algo que mencionaremos más adelante. El problema es que la inversión que pide es de consideración. Entrados en el turno 3 o 4 es una buena carta, podría destruir Combination o alguna carta robada por Alcahest. Lastimosamente es muy difícil de poder aprovechar esto en los primeros turnos. Su último efecto es que si es invocada de manera especial por el efecto de una carta Metal Foes, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla o que esté en su cementerio y lo removemos, lo que también es un efecto importante ya que las interacciones de Metal Foes son en su mayoría de destrucción. El gran problema de esta carta acaba siendo que es demasiado única, no tiene el efecto de escala común, no tiene nivel para ser invocado por péndulo, lo que limita muchísimo su uso. Es una buena carta de tener a uno porque puede resolver problemas como la cantidad de ataque, remover y mucho más, pero acaba debiendo más de lo que debería. Por ahora hemos visto que se usa a una copia o puede simplemente no aparecer. Para el extra deck primero tenemos a Full Metal Foes Alcahest, que es de nivel 1. Pide un monstruo Metal Foes y un monstruo de vainilla. Debe ser invocada por fusión. Permite una vez en el turno del oponente y en cualquier momento seleccionar un monstruo de efecto en el campo. Equipamos ese blanco a esta carta. Gana defensa igual al ataque combinado de los monstruos equipados a esta carta por este efecto, y podemos usar monstruos equipados a esta carta que controlamos como materiales de fusión para la invocación de monstruos de fusión Metal Foes. Es la remoción e interacción principal de la estrategia. Lastimosamente solo es en el turno del rival, pero tenemos otras cartas para nuestro turno. Permite robar un monstruo de efecto y al equiparlo el oponente no genera cementerio y lo pierde por completo. El que los equipe no solo los remueve para usar como recursos del oponente, sino que permite utilizarlos como material de fusión, y ya que estas cartas estarán boca arriba en el campo, podemos destruirlas con nuestros efectos de otras cartas Metal Foes y seguir obteniendo ventaja. Es una carta tremenda y no debe ser subestimada, se le ve entre 1 y 2 copias. Vale la pena mencionar que también podríamos estar equipando nuestros propios monstruos. Luego tenemos sus 2 fusiones de vainilla, que son Adamante y Crimsonite. No tienen efectos, pero sus estadísticas son muy decentes. Adamante pide un monstruo Metal Foes y un monstruo de 2500 de ataque o menos. Por la parte de Crimsonite pide un monstruo Metal Foes y 2 monstruos de 3000 de ataque o menos. En papel no parecen buenas cartas, pero sea por la interacción de Alcahest de robar monstruos, lo genéricos que son y la existencia de cartas como superpolimerización los hacen blancos increíbles de tener, incluso en muchas ocasiones simplemente por el funcionamiento de la mecánica de péndulo y hacer que el deck continúe funcionando, podemos solo invocarlos para acelerar el deck. La aparición de estos depende mucho de la versión. Versiones puras usarán al menos una de estas, mientras que más orientados a un pequeño motor o solo generar cuerpos no las ven en sus listas. Vale la pena mencionar que Crimsonite es el monstruo de ataque más alto, siguiéndole inmediatamente Orichalc. El siguiente es Mithrilium. Se hace con un monstruo de péndulo y un monstruo Metal Foes, y al ser requerimientos bastante genéricos, podemos usar otras cartas de péndulo en nuestro deck para poder invocarlo. Permite seleccionar 2 cartas Metal Foes en el cementerio y una carta en el campo como requerimiento, para revolver esos blancos en cementerio de vuelta al deck, y si lo hacemos, regresamos ese blanco del campo a la mano. Este efecto es increíblemente importante. No solo permite que podamos reciclar las cartas Metal Foes, que idealmente serán todas las magias y trampas, y en algunos casos monstruos, sino que es una de las remociones más genéricas que tiene el deck para poder regresar a la mano. A esto hay que sumar la increíble flexibilidad de que la carta que seleccionamos y regresamos puede ser nuestra, lo que puede darnos usos múltiples, como regresar un monstruo para luego usarlo como escala, usar el efecto de escala de una carta 2 veces, regresar cartas del rival a su mano, haciendo que gaste recursos, seleccionar cartas tipo Floodgate en nuestro lado del campo, jugar nuestro turno en paz y luego
luego reactivarlas en el turno del oponente. Son increíbles los usos múltiples que tiene este efecto. Por último, si esta carta es enviada del campo al cementerio, podemos invocar de manera especial un monstruo Metal Foes de péndulo desde nuestro cementerio o boca arriba en el extra deck. Este último efecto no es hard once per turn, por lo que si tenemos varios tendremos extensiones. Esta capacidad de flotar le permite tener muchísimos usos, sea que fue destruida por el oponente, que nosotros lo destruimos por algún efecto como escala, que lo utilizamos como material de fusión de Link. Esta carta es la que queremos usar lo antes posible para nuestro turno. Debido a esta importancia siempre se le ve, depende de qué tan pura sea su versión, podría verse entre 1 y 3 copias. Luego tenemos su nueva fusión que es para Metal Foes Azotless. Es una fusión de péndulo de nivel 7, lo que la hace ideal para que pueda ser invocado si regresa al extra deck. Para su invocación pide un monstruo Metal Foes y un monstruo de fusión. Su efecto como escala es que si una o varias cartas Metal Foes boca arriba que controlamos son destruidas por efecto de carta, excepto en el Damage Step, podemos seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruirla, lo que es un excelente valor. Es flexible con lo que destruye, por lo que podemos incluso destruir más cartas de nuestra parte. Lo que acaba siendo problemático es ponerlo como escala, aunque no es imposible, pero sí es más complicada que las demás fusiones por estar pidiendo un monstruo de fusión como material. Implica fusionar 2 veces para poder obtener acceso a esta como escala. Su efecto como monstruo es que si es invocada de manera especial desde el extra deck, podemos seleccionar una carta que nuestro oponente controla. Esto es el requerimiento. Revolvemos 2 monstruos boca arriba de péndulo que estén boca arriba en el extra deck de vuelta al main deck. Estas cartas que regresamos pueden ser de otros arquetipos, y si lo hacemos destruimos la carta seleccionada. Y gracias a que esto lo gana en su invocación especial, sea que lo invoquemos por fusión o por péndulo, obtendremos un número considerable de veces este efecto, más considerando que las cartas pueden destruirla, invocarla de péndulo de vuelta y generaríamos estos ciclos de efectos. Por último, si esta carta en la zona de monstruo es destruida, podemos ponerla en nuestra zona de péndulo. Al ser una escala alta, acaba redondeando que tenemos 4 monstruos de escala alta y 4 de escala baja. Lastimosamente, 2 de estos, siendo esta fusión y Vanisher, no son tan accesibles, pero tiene mucho sentido. Es una buena carta a tener. La invocación es bastante simple en términos generales, más considerando cartas como Full Metal Foes Fusion o que podemos fusionar muchas veces en un turno para poder obtener el máximo valor. Dependerá de su construcción. Lo usual es verla una copia. La última fusión es Orichalk, que se hace con 2 monstruos Metal Foes. Si un monstruo Metal Foes que controlamos ataca un monstruo en modo de defensa, hace doble daño de piercing al oponente. Y si esta carta es enviada del campo al cementerio, permite seleccionar una carta en el campo y destruirla. Este segundo efecto no es una vez por turno y solo debe ir del campo al cementerio, lo que le da valor sea que es destruido, usado como link, material de fusión y otros propósitos. El efecto de batalla es rara vez relevante, pero sirve para que el asedio sea incluso mucho más potente, sumado a que este efecto aplica para todos los monstruos Metal Foes del campo, así que incluso podría llegar a haber juegos que podamos robarlos por este doble daño. Listas puras pueden ver 1 o 2 copias de este al ser tan genérico, pero las que tienen otros objetivos no la utilizan siquiera. Para sus links, la nueva edición es Heavy Metal Foes Amalgam. Se hace con 2 monstruos Metal Foes. Si esta carta es enviada de la zona de monstruo al cementerio por un efecto de carta, podemos activar uno de estos 2 efectos. Seleccionamos un monstruo Metal Foes que controlamos, le equipamos esta carta como una magia de equipo que le da 1000 puntos de ataque, o seleccionamos una carta Metal Foes que controlamos, la destruimos, y si lo hacemos, invocamos de manera especial esta carta. El efecto de ganancia de ataque está orientado a usarse idealmente con Orichalk para poder ganar los juegos. No obstante, el deck tiene una severa debilidad a monstruos de ataque alto, por lo que este efecto podría llegar a sorprenderlos lo útil que puede ser para salir de situaciones específicas. El segundo efecto es el que usaremos de forma mucho más activa. Permite que estando en el campo se destruya con una de nuestras escalas, luego destruir esa escala y ponerla de vuelta en el campo. Al volver a la zona de monstruos principal, nos abre 2 zonas fácilmente para una invocación de péndulo mucho más potente. Lastimosamente, comparado a su otro link, deja mucho que desear, pero para versiones puras será una adición interesante. Se usa a una copia si acaso. Si el extra deck les corrige la debilidad a monstruos de ataque alto, recomendaría que no lo utilizaran. Esto obviamente es para versiones mucho más optimizadas, pero para las versiones puras una copia es más que suficiente. Y por último, la carta insignia del arquetipo y posiblemente de toda la mecánica de péndulo, Heavy Metal Foes Electromite. ¡Let's go! Link 2 genérico que pide 2 monstruos de péndulo. Si es invocada por Link, podemos añadir un monstruo de péndulo desde nuestro deck al extra deck boca arriba. Una vez por turno podemos seleccionar otra carta boca arriba que controlamos como requerimiento, la destruimos. Luego añadimos un monstruo de péndulo boca arriba en el extra deck a nuestra mano. Este efecto es un soft once per turn, y si una o varias cartas en nuestra zona de péndulo dejan el campo por cualquier tipo de interacción, robamos una carta. Este último efecto sí es un hard once per turn. Esta es la mejor carta jamás creada para la mecánica de péndulo. Sus flechas aseguran que recuperaremos los recursos invertidos, funciona como un buscador indirecto de cualquier carta al ponerlas del deck al extra deck boca arriba, permite destruir cartas boca arriba para poder agregar cartas del extra deck de vuelta a la mano, complementando esa capacidad de búsqueda a cambio de una carta, usualmente una escala, y por esto el intercambio, y genera la tan necesaria ventaja que necesita la mecánica de péndulo. Esta carta llevó a todos los decks de péndulo al siguiente nivel, busca, compone escalas, da ventaja, unificó y mejoró el uso de todos los decks de péndulo. Lastimosamente para nosotros TCG está prohibido, y en OCG está una copia. Hablaremos de esta un poco más adelante, pero es la
carta más importante y potente del arquetipo. Si en algún punto llega a ser liberado, tienen que utilizarlo no importa qué. Para sus magias primero tenemos Metal Foes Fusion. Permite invocar por fusión una fusión Metal Foes desde nuestro extra deck utilizando monstruos desde nuestra mano o campo como materiales de fusión, por lo que la convierte en su polimerización temática. Su otro efecto es que si esta carta está en nuestro cementerio, podemos revolverla de vuelta al deck y luego robar una carta. Este efecto es Hard Once per turn. Es tan genérica que hemos visto su uso en estrategias enfocadas en poder enviar cartas al cementerio como una forma de seguir generando ventaja, como poder reciclar recursos. Es una carta excelente en todos los aspectos. La capacidad de fusionar no es una vez por turno, así que podemos usar tantas como queramos. Debido a la capacidad del deck de buscarla y su reciclaje, se utiliza siempre una copia. Haremos una nota al respecto de las magias y trampas un poco más adelante. Su siguiente carta es Full Metal Foes Fusion. Es una quick play. Permite invocar por fusión un monstruo de fusión Metal Foes desde el extra deck usando monstruos desde nuestra mano o campo como materiales de fusión. Al ser una quick play, está pensada para ser utilizada en el turno del oponente. Gracias a esta flexibilidad podemos estarlo utilizando en cuanto lo consideremos conveniente. Podemos ir por Alcahest, que es lo más usual para poder tener algún efecto con el oponente. Podemos utilizarla para poder evadir efectos de selección en nuestras cartas o para poder poner cierto cuerpo en campo que nos ayude de alguna forma. La edición de Azotles le ha dado más funciones a esta carta, pero no la ha llevado específicamente al siguiente nivel. También se utiliza una copia normalmente. Consideren que esta no tiene efecto de reciclaje como lo hace Metal Foes Fusion, pero sí tenemos otros efectos para regresarla, y que al ser una quick play, si le estamos trayendo con los efectos de escala de Metal Foes, no la podemos utilizar ese mismo turno. La siguiente también llega en Blazing Vortex, es para Metal Foes Fusion. Es una magia normal, permite invocar por fusión un monstruo Metal Foes de fusión desde nuestro extra deck usando hasta un monstruo péndulo en mano, campo y o boca arriba en el extra deck como materiales de fusión. Solo podemos activar una de estas por turno. La flexibilidad de esta carta es que nos permite usar cartas en el extra deck para las invocaciones de fusión. Un pequeño problema que puede surgir de juego a juego es que muchos de los recursos acaban en el extra deck, y con esta carta ahora tenemos acceso a esos recursos. En el proceso, las cartas que utilizamos desde el extra deck caen al cementerio, haciendo más fácil reciclarlos y usarlos con cartas como Mithrilium. No es una carta que específicamente los lleve al siguiente nivel, pero hace mucho más consistentes los campos no importa qué. Incluso, revisando las ventanas que abre, da la posibilidad a que usar ciertas cartas sea más factible, como lo es Crimsonite, que aun cuando en economía de cartas no sería la primera opción, invocarlo con esta se hace mucho más simple. Como las otras cartas revisadas, una copia es usualmente el número que vemos por ahora, pero esta, debido a poder usar esas cartas en el extra deck, podría tener un uso superior en caso de que su estilo de juego lo requiera así. Aún es pronto en las pruebas para poder asegurarlo, pero promete muchísimo. La última magia es su campo, Metaformation. Todos los monstruos Metal Foes que controlamos ganan 300 de ataque y defensa. Mientras haya una carta Metal Foes en nuestra zona de péndulo, monstruos Metal Foes que controlamos, excepto monstruos de efectos, no son afectados por efectos de cartas. Esta deja mucho que desear, da un aumento de ataque, pero es apenas perceptible. La protección es a los Metal Foes de vainilla, pueden ser los de main o las fusiones sin efecto, y si bien un buen aspecto del deck es su capacidad de beatdown, jamás fue pensado como algo así. No le ayuda en absoluto tampoco que no es una carta Metal Foes, por lo que no la podemos buscar con los efectos de las escalas. Esta no se utiliza ni en las versiones puras. Por último tenemos sus trampas. La primera es una normal y es Metal Foes Counter. Si una o varias cartas que controlamos son destruidas por batalla o por efecto de batalla, podemos invocar de manera especial un monstruo Metal Foes desde nuestro deck. Vale la pena mencionar que esta destrucción no debe ser a cartas del arquetipo y no debe ser siquiera de la mano del oponente, por lo que es sencillo capitalizar con esta carta. Con esta usualmente iremos por Ball Flame para poder poner mucha más presión en el campo, pero con esta también podemos sacar a Vanisher, que sea por su efecto de remover o su ataque acaba siendo también una buena opción, y muchas veces la forma más factible de siquiera ponerla en el campo. Su otro efecto, durante cualquier turno, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos removerla desde nuestro cementerio como costo para poder añadir un monstruo péndulo Metal Foes boca arriba en nuestro extra deck de vuelta a nuestra mano, que acompaña un poco lo mencionado con para Metal Foes Fusion. Muchos recursos acaban atrapados allí y esta es una de las pocas formas de poder aprovecharlas. Es una excelente carta de tener en el arquetipo, acaba siendo un +1 en economía de cartas. Lastimosamente su efecto de cementerio no se puede usar el turno que cae, por lo que versiones que están enfocadas en un juego muy rápido no la usan, pero las versiones puras sí lo hacen. Dependiendo de qué tan útil creen que sea, se puede utilizar entre 1 y 3 copias. Consideren su estilo de juego, el meta y qué tanto valor pueden sacar de esta. La última es Combination, que es una trampa continua. Una vez por turno, si un monstruo de fusión es invocado por fusión, podemos seleccionar un monstruo Metal Foes en nuestro cementerio con un nivel menor a ese monstruo de fusión. Lo invocamos de manera especial, lo que da ventaja en casi todas las circunstancias. El cementerio no siempre tendrá cartas Metal Foes, ya que para que lleguen allí deben ser utilizadas como material de fusión desde la mano o desde el extra deck. También hay algunas interacciones como invocaciones de Xyz y similares, pero considerando que Mithrilium necesita cartas para este propósito, el poder capitalizar con esta carta no es tan simple. Es sencillo teniendo este objetivo en mente, se puede hacer inmediatamente después de que esta se active, pero se debe planear cómo tener los monstruos necesarios, el uso de Full Metal Foes Fusion de forma regular y muchos más. De forma adicional, la ventaja la obtendremos cuando invocamos por fusión. No debemos invocar una fusión Metal Foes forzosamente, lo que le abre posibilidades para tener mayores usos. Otro efecto es que si esta carta es enviada desde el campo al cementerio, podemos añadir un monstruo Metal Foes desde nuestro deck a la mano, ofreciendo muchísima ventaja. Podemos hacer una fusión, obtener de vuelta uno de los monstruos usados desde el cementerio, usar una
una de nuestras escalas para destruir esta carta y tener más piezas de motor, y por el efecto de esta carta podemos incluso añadir cartas del arquetipo del deck a la mano. Hubo incluso momentos en que las listas usaban cartas de destrucción de magia y trampa sobre esta misma para poder acelerar incluso mucho más el deck, o incluso destrabar las manos. El uso de esta carta es peculiar. Versiones más puras, más lentas no la aprovechan mucho, pero versiones muy aceleradas o con acceso a cartas específicas como Magician Souls utilizan el máximo de esta. Consideren qué tanto pueden utilizarla, la ventaja que les puede dar. Debido a esta diferencia tan notoria, no se puede recomendar un número como tal. Puede no aparecer hasta incluso estar a 3 copias. Hay muy buenas razones para cada uno de estos números. Los ratios comentados para el uso de las cartas de magia y trampa son los más populares, pero recuerden que para que los efectos de escala puedan pasar, necesitan estas cartas en el deck para poder funcionar. Asimismo, dependerá de su construcción, estilo de juego, velocidad, sobre cuáles podrían llegar a ser más necesarias que otras, al punto de utilizar múltiples o de algunas ni siquiera aparecer allí. Counter se puede remover, lo que deben de considerar si este efecto es el que van a tener que utilizar o van a preferir reciclarlo con algo como Mithrilium, si serán magias y trampas, en algunos casos cartas de monstruos. No es algo específicamente difícil de hacer o de lograr, pero es uno de los puntos principales de la estrategia y que deben de tener en mente desde un inicio. Eso cubriría toda la información sobre cada una de las cartas. Veamos qué tiene que decir Albions al respecto de cada una de ellas y también un poco sobre consejos de construcción. En cuanto a recomendaciones de los monstruos, depende mucho de los extenders y la receta. Si se opta por una de control, Volfane puede ayudar mucho para poner presencia en campo y no quedarse cortos de daño. Gold Driver para poder acceder a las jugadas de rango 4 o a ayudar al monstruo del Luster Pendulum. Incluso Silver si se utilizan a los Virtual Ward. Todos estos recomendados mínimo a 2 copias, pero una sola tercera dependiendo de los complementos. Beastbugier es casi obligatorio a 3 copias para tener su búsqueda, ya que si bien es algo lenta, no deja de ser muy importante. Melcaster ayuda al ser destruido para recuperar piezas del extra a la mano, dando una capacidad de recovery interesante, recomendado entre 1 y 2 copias. Vanisher es básicamente el True King del arquetipo. Gracias a su efecto de invocación compensando su nivel, su efecto de remover es bueno, y el de escala va muy de la mano con sus efectos de destrucción de los monstruos, lo que entre 2 y 3 copias sería lo recomendable, para poder acceder a jugadas de Calamities más fácilmente. En cuanto a las magias, Metal Fusion es la mejor agilizadora que él tiene en el deck. A 2 copias está bien, ya que como se recupera, no necesitamos más. Full Metal Fusion ayuda muchísimo para las fusiones en turno oponente, y en conjunto de Arcagest se vuelve una super polimerización de 2 pasos, además de que al ser de juego rápido nos ayuda a eludir target, recomendada a 2 copias. Para Metal Fuse es simplemente la mejor pieza de soporte que el deck ha tenido desde Electromite, permitiéndonos utilizar el extra como fuente de materiales. A 3 copias es necesaria. Metal Malformation es más que todo útil en una versión pura, ya que con una gran cantidad de complementos pierde su uso. En cuanto a las trampas, ambas entre 1 y 2 copias para tener espacio de utilizar tech, aunque si quieren utilizar una 3, Counter sería la elegida. Crimson Knight y Adamant son los blancos casi genéricos de Super Poly. A una copia cada uno estará bien para poder romper campos. Orichalc es realmente prescindible, ya que ninguno de sus 2 efectos es destacable. Máximo a una copia se gustan. Mithrilium es una Avarice y Compulsory, por lo que no se queda nada atrás. A unas 2 copias quedará bien. Alcahest es el boss monster por excelencia, al ser un Thousand Eyes Restrict de juego rápido, haciéndolo una amenaza importante ante decks que dependan de su monstruo inicial. Entre 2 y 3 copias es recomendable. Azelfes es una Pot of Riches y una remoción, y su efecto de péndulo no es nada despreciable. A una copia estará perfecto. Amalgam es sin duda uno de los que no le veo mucho uso. Si bien puede regresar destruyendo otro monstruo Metal Fuse para activar efectos como Dash of Air o Counter, no llega a ser útil en casi nada. Y por supuesto, Electromite. Si es que llega a ser liberado, se debe llevar a máximas copias. Para el plan de juego, el objetivo del deck es que podamos utilizar las cartas de los Metal Foes para que podamos obtener las interacciones que necesitemos para la situación específica. Si vamos primero, queremos poder acabar idealmente en usar Alcahest o Azotles para poder interrumpir al rival. Aun cuando estas interacciones contra muchos decks son simples, otras cartas de complemento todavía nos permitirán soportar el asedio del rival, como lo es Counter. Y una vez que pasamos ese punto, tendremos formas de poder hacer combo y capitalizar para poder ganar los juegos. Yendo segundo, queremos utilizar los recursos orientados a poder romper campos o ganar rápidamente. Y tenemos muchas opciones para esto. Podemos concentrarnos en poner monstruos y ganar por fuerza bruta, algo que se da de forma simple en este deck. Incluso Orichalc ayuda mucho con esto. De forma más activa, podemos utilizar a Mithrilium, que es la carta que por excelencia puede limpiar los campos, o incluso algunas otras cartas como la nueva fusión. Eso podría resumir de forma simple el estilo de juego del deck, pero dependerá del rival, si es el juego 1, 2, 3 y mano, sobre cuáles serán las jugadas, sumado a que los complementos pueden hacer que estos planes se vuelvan incluso muchísimo más potentes. En cuanto a la parte de las ventajas, tienen una increíble capacidad de ir primero o segundo, algo que no todos los decks se pueden ostentar. Decks enfocados en destrucción solamente aceleran su juego, haciéndolo muy frente ante este tipo de disrupción. No tienen restricciones, lo que permite que puedan ser utilizados en conjunto de muchas otras cartas o como un motor de consistencia. Tienen interacciones muy puntuales que nos hacen ganar juegos muy fácilmente, como Alcahest, Azothes y Mithrilium. Decks que dependan de su normal summon son muy débiles contra este. Al no depender de su normal summon, pueden utilizarla con cartas de poder
poder o con complementos. Sus escalas son muy amplias y sin restricciones, por lo que podemos utilizar en conjunto monstruos de niveles entre 2 y 7 para poder acelerar y tener más fuerza. El deck es muy bueno en solitario, pero hay cartas de complemento que lo llevan mucho más lejos, en conjunto de construcciones de lo mejor de péndulo, para poder llegar a este potencial. Es relativamente indiferente ante ciertas hand traps como Baylor, Impermanence o incluso negación de monstruos en general, ya que al deck no le duelen para nada esto. Sus campos son muy difíciles de poder limpiar, ya sea por efectos naturales como las fusiones, estadísticas de los monstruos o incluso que podamos extender de alguna forma como con counter. A diferencia de otros decks, no busca directamente del deck a la mano, sino que busca colocar sus cartas, por lo que puede jugar muy fácilmente ante una de las hand traps más populares del juego, que vendría a ser Ash Blossom, e incluso Draw Land Lock Bird dependiendo del formato. No usa mucho su cementerio, lo que le permite aprovechar este para generar mucho más recursos, pese al soporte reciente que le da algo de juego ahí. Gracias a su capacidad de destruir nuestras cartas, podemos tener aplicaciones extensas como robar cartas de rival y deshacernos de ellas de forma que en el proceso nos genere muchísima ventaja, o regresar cartas para poder utilizar su efecto de nuevo, o aplicaciones avanzadas como regresar Floodgates para solamente afectar al turno del rival. Siguiendo con el punto anterior, por esto mismo, incluso Floodgates que nosotros utilicemos molestan más al oponente que a nosotros, haciéndolo muy bueno contra ciertas estrategias de control. En cuanto a las desventajas, ya tenemos cartas que queremos traer con los efectos Metal Foes, acabando siendo Garnets. Manos específicas pueden darles uso, normalmente no aportan a la construcción de los campos. Al ser utilizado de forma normal como un motor, se queda muy rápido sin recursos si no podemos traer una carta del deck al campo, quedándonos sin poder utilizar sus efectos. Dependiendo de la construcción y con el nuevo soporte, los juegos largos pueden no ser un problema, sin embargo por lo general sí lo son, ya que el deck no tiene muchos efectos de reciclaje y los que tiene son algo específicos, por lo que se puede llegar a ver en muchos aprietos. La mayoría de interacciones tienen que ver con efectos de destrucción, por lo que disrupciones como remover, tributar, regresar o enviar le afectan mucho a su plan de juego. Para que pueda funcionar necesita abrir con múltiples piezas Metal Foes, si no es muy difícil por la propia naturaleza del deck. Es un poco más difícil de utilizar que varios otros decks de péndulo, aun cuando el deck está enfocado en la destrucción. Si se hace la destrucción a nuestras cartas en blancos o momentos incorrectos, se puede paralizar muy fácilmente. Las versiones puras, incluso con su gran enfoque y potencia, no supan más de 2 interacciones. Son muy buenas en cuanto al ámbito defensivo, pero les cuesta mucho poder jugar en turno oponente de forma agresiva, o al menos como se esperaría de un deck para esta era. Por su estilo de juego no juegan muchas hand traps, así que si el oponente puede armar su campo sin problemas, dependeremos de una buena mano para poder siquiera hacer algo. Le cuesta mucho trabajo lidiar con estrategias que basan su uso en magias y trampas. Tiene muy pocos efectos para lidiar con esto. A diferencia de otros decks, es muy reactivo, tiene mucho que ver con el diseño de sus cartas, pero cuando llega un monstruo que puede poner negaciones o pasa la jugada importante del rival, si no podemos resolverlo con las cartas que tenemos en el momento, estaremos en muchos problemas y será muy difícil poder sortear ese obstáculo. Monstruos inmunes al target o de ataque alto le dan muchísimos problemas al deck. Monstruos inmunes o de ataque alto le dan muchos problemas. Esto, aun cuando no dependen de efectos de monstruos para armar sus campos, sí dependen de ellos para poder resolver las diferentes situaciones que se presenten, como por ejemplo, monstruos de ataque alto, incluso siendo de 3000 para arriba, lo cual no es para nada difícil de lograr. Ya que no tienen muchas cartas para buscar, debemos poder armar las jugadas con las cartas con las que abramos. Ya que no tenemos muchas cartas para buscar, debemos de poder armar las jugadas con las cartas con las que abramos. Y si por alguna razón no tenemos las escalas correctas, manos que con una carta diferente podrían volverse extremadamente potentes, no pueden hacer mucho. No tienen acceso a negadores de forma natural, por lo que son muy vulnerables a cartas como Nibiru y las Harpy Feather Duster. Debido a cómo funciona el deck, le damos al oponente casi toda la información de nuestras interacciones. Es muy difícil que podamos tener algún efecto del cual el oponente no esté al tanto o sepa cómo funciona. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento que podemos utilizar en conjunto de este deck. Lo primero, vamos a mencionar los complementos, y debido a esa increíble versatilidad de simplemente estar destruyendo cartas para poder avanzar en el uso de nuestro motor, y hay muchísimas cartas que van a poder ganar efectos cuando son destruidas, que hacen exactamente lo mismo que nuestras cartas, es decir, destruir otras cartas que ganan efectos cuando caen al cementerio y muchas otras cosas más. La cantidad de complementos es increíble, así que solamente vamos a mencionar algunos, pero no me sorprendería que esté ignorando muchísimos. Primero tenemos a los dinosaurios. Estos tienen algunas cartas que cuando se está generando destrucción sobre estas nos pueden dar ventaja. El caso claro es Baby Cerasaurus. Algunas cartas Draco, como lo puede ser el Luster Pendulum o Draco Face Off. Estos, antes de que entráramos a la era Link, eran incluso cartas mucho más potentes porque ayudaban a que la invocación masiva de péndulo fuera incluso mucho más potente. Hoy en día estas cartas no son tan utilizadas, pero siguen dando cuerpos adicionales, lo que podría hacer nuestras jugadas mucho más potentes. El uso de algunas cartas FA, específicamente los campos. Los campos se reciclan unos a otros. En el proceso nos pueden estar buscando cartas, así que siempre y cuando tengamos
tenemos formas de estar quitando nuestras escalas o poder seguir utilizando esto, podríamos estar accediendo a estas cartas. Y hay que recordar que FA tiene muchos efectos de tipo Floodgate que nos podrían ayudar mucho. Cartas Gouki, ya que estos están ganando sus efectos cuando se van del campo al cementerio, no importa la forma, podemos con esto estar obteniendo muchos más recursos, estar haciendo una invocación de péndulo masiva. Son usos diferentes los que podemos estar obteniendo de estas cartas. El uso de cartas Gradle, estas podemos seleccionarlas, destruirlas, vamos a robar monstruos del oponente y en el proceso seguimos avanzando en el uso de motor. Cartas Insector, el Insector es un deck muy particular porque se están generando los recursos de una forma muy rápida. Lastimosamente este es muy débil a cualquier tipo de negación, a menos de que puedan poner a Polosa rápidamente en el campo. Si logran hacer esto, van a tener jugadas increíblemente potentes. Para que tengan una noción de la potencia de estos campos, llegan a ser tan buenos como los que pueden generar los Infernity. Cartas Majespecter, durante mucho tiempo los Majespecter acompañaron a los Metal Foes debido a esa gran versatilidad que tienen. Todavía se pueden estar utilizando debido a que tienen muy buenas formas de remoción, como lo son sus trampas, pero ya no los hemos visto recientemente. Algunas cartas de los Sideframe, esto es básicamente porque están compartiendo el tipo. También nos pueden ayudar a poner ciertos monstruos de Link, como lo puede ser Lambda, y obtener beneficios. No son las primeras cartas que utilizaría, pero a su favor, en muchos juegos no vamos a poner monstruos en el campo hasta que ya hayamos utilizado todas las interacciones de nuestras cartas Metal Foes. Y si el oponente tiene alguna hand trap, con esto podemos todavía castigarlo. El uso de cartas de los Clifford, esto usualmente es en la forma de Clifford Scout, que cuando se activa como escala podemos pagar para poder buscar a Monolith. Ya que estos son dos monstruos de nivel 5 y son máquina, permite estar yendo por Cyber Dragon Nova y luego por Infinity, dando una negación, y es algo que le pesa muchísimo al deck. Cartas Tenji, ya que los Tenji apoyan a prácticamente cualquier estrategia de vainilla y casi todos los monstruos Metal Foes cumplen esta característica, también podrían darles un muy buen uso, sea como cartas de tech o incluso orientarlo a utilizar muchas más de estas cartas. Cartas de los True Draco, esto puede ser los True Draco o los True King. Estas cartas generan muchísima destrucción, comparten esta misma característica. Cartas de los Young Sinks, gracias a la forma en que se resuelven los Metal Foes, es decir, que la destrucción de la carta y poner la carta desde nuestro deck sucede todo al mismo tiempo, entonces no se pierde esa ventana para poder activar los efectos de los Young Sinks, y estos se están beneficiando por la destrucción, así que también tiene sentido. Llegamos a ver incluso algunas listas Zodiac, que ya que podemos estar destruyendo a Ram y este nos va a generar ventaja, podemos hacer combos muy potentes. El último de estos complementos acabaría siendo Zephyra. Muchas de nuestras cartas se pueden estar destruyendo en el proceso, generarnos búsquedas importantes, y en general, ya que estos tampoco tienen restricciones, tienden a ser un muy buen complemento. Estos son los que considero que son un tanto más importantes porque tienen buenas interacciones, pero pueden utilizar prácticamente cualquier cosa que, como ya mencioné, se esté beneficiando de ser destruida, de caer al cementerio y prácticamente lo que sea. Algunas de estas opciones son los Gusto, que se hace un deck increíblemente agresivo, aun cuando la naturaleza del deck ya es bastante buena. Los Cosmo, que sus mejores efectos son cuando son destruidos. Las cartas Shadow, porque abandonan el campo por destrucción. Son solamente algunos pequeños ejemplos, pero todavía hay muchísimas cartas que se pueden estar agregando a esta lista y que valdría la pena que tuvieran la flexibilidad de pensamiento para poder buscar y utilizar todas estas. Hablando de forma un poco más específica para cartas solitarias, primero tenemos Magician Souls, y esta es la forma más potente de estarlos utilizando. Magician Souls puede hacer un +4 a este arquetipo. Podemos utilizar los efectos de nuestras escalas para poder traer 2 copias de Combination, utilizar el efecto de Magician Souls, mandar las 2 copias de Combination para poder robar 2 cartas, y esas 2 copias de Combination nos van a generar 2 búsquedas. El que una carta en solitario pueda hacer un +4 es algo increíble, y debido a la forma en que funcionan los Metal Foes, es una de las mejores cartas. Lo que de esta carta es tan buena que se está buscando sacar lo más rápido posible. Para eso tenemos algunas cartas obvias como Magical Abductor, que esta la puede estar buscando siempre y cuando hayamos activado 3 magias antes. Wear of Dough lo podemos utilizar en conjunto de Bismugear. Esto generaría 9 copias de esta carta. Es una carta increíblemente potente. No solo esto, debido a algunos complementos podemos todavía sacar mucho más valor, como estar enviando alguna pieza Spellcaster al cementerio, como lo puede ser el Jackal King o el Endymion, luego estar reviviendo estas con Celine. Hay muchas jugadas que pueden estar sacando de este, y no me sorprendería que haya muchos combos que todavía no son explorados. Para cartas en solitario por completo tenemos Cosmo Brain. Este nos puede ayudar a poner un monstruo de vainilla rápidamente en el campo. Tenemos el uso de Kaijus, porque Mithrilium puede regresar cartas a la mano. Con esto podemos tributar a un monstruo del oponente, invocar Mithrilium, activar efecto, regresar el Kaiju a la mano, tributar a otro monstruo y simplemente vamos a castigar mucho más. Apex Avian es una carta que siempre ha estado con este arquetipo. Le da las negaciones que tanto necesitan. Reborn Tengu nos va a ayudar a ilustrar el punto de que se están buscando cartas que puedan poner cuerpos adicionales para poder generar la ventaja del motor de Metal Foes. Si tenemos a Reborn Tengu en campo, podemos utilizar una de las escalas, destruir este, estar seteando una carta, por el efecto nos va a traer otra copia y podemos estar haciendo esto una y otra vez. No es la primera carta que utilizaría definitivamente, pero es una buena opción a considerar simplemente por el concepto que ofrece. Cartas Rescue, específicamente Rescue Rabbit y Rescue Hamster, estas nos pueden ayudar a poner 2 monstruos rápidamente en el campo y con esto podemos estar yendo por nuestra jugada de Link. No siempre sucederá, muchas veces lo utilizaremos para simplemente fusiones, pero es bueno tenerlo en mente. Y el uso
uso de Baobabun. El hecho de que esta carta nos pueda estar corrigiendo la mano y pueda poner cuerpos adicionales le hace uno de los mejores aliados que tiene este deck. Para cartas de péndulo tenemos algunas cartas Sorcerer, específicamente Chronograph, que puede dar extensiones, y el caso de Astrograph Sorcerer, que aunque esta carta está prohibida actualmente, si llegara a salir de la lista sería un incremento increíble para esta estrategia. Algunas otras cartas tenemos el Foucault's Cannon, que esta puede ayudarnos a destruir otras de nuestras cartas, algunos monstruos tipo Floodgate, como son los monstruos Amorphage, específicamente Slot, para poder dejar al oponente sin el uso del extra deck, algunas cartas varias como Arcfint Eccentric, que funciona como un Mystical Space Typhoon, es una carta buena de tener en general. Guiding Ariadne, hay muchas versiones que se orientaban al uso de cartas de counter, esta nos las podría estar buscando. Performapal Pendulum Sorcerer, para poder destruir nuestras cartas, generar búsquedas, y si por alguna razón es el turno 3 o 4, podemos estar destruyendo Combination y podemos sacar mucho más valor de estas. Para magias en solitario tenemos Painful Decision, tenemos 3 monstruos que se pueden estar buscando de esta forma, es una de las pocas formas de poder añadirles cartas en el primer turno. Summoner's Art solamente nos busca Ball Flame, pero dependiendo de sus complementos podrían estar buscando cartas como los Clifford, Heatwave, ya que los monstruos son de vainilla y esto podría paralizar el turno del oponente, lo que acaba siendo muy potente. Unexpected Die nos puede poner un cuerpo en el campo para poder hacer la jugada de Link y simplemente sirve como empujar en el juego. Pot of Desires fue una carta muy popular de utilizar en su momento y por eso la estoy poniendo aquí, pero debido a cómo funciona el deck, que necesitamos ciertas cartas para su funcionamiento, no sería la primera que recomendaría, a menos de que se aseguren que pueden utilizar todas sus búsquedas y luego poder remover la menor cantidad de recursos necesarios posible. Foolish Burial Goods, muchos jugadores lo utilizan en conjunto de Metal Fuse Fusion porque sirve como una extensión de Upstart Goblin, incluso para algunas cartas como Abductor podría llegar a servir. Into the Void, porque muchas versiones no se quedan con nada en la mano y simplemente quieren tener la mayor potencia en el campo. Pendulum Paradox, no es difícil que podamos estar teniendo dos monstruos de la misma escala pero nombres diferentes, y debido a que muchas cartas quedan atrapadas en el extra deck, no es una mala opción a considerar. En conjunto de esta tenemos Duelist Alliance, que la puede estar buscando. Mind Control es una carta interesante, podemos robar monstruos del oponente, utilizar nuestras escalas para destruir dichos monstruos y con esto en el proceso nos deshacemos de la amenaza del oponente y estamos avanzando en el motor. Super Polimerización, porque hay algunos blancos como Crimsonite que pueden ayudarnos a romper los campos, y por último Emergency Teleport, porque tenemos 3 monstruos con los cuales podemos estar extendiendo un poco. Para el uso de trampas, debido a que este deck ya está utilizando algunas en la forma de Combination y de Counter, no serían las primeras que recomendaría utilizar. No obstante, por la interacción que nos da Mithrilium, podría ser una buena opción para poder entorpecer el juego del oponente, que luego pase nuestro turno, regresar esta a nuestra mano y luego seguir jugando. Definitivamente no aplicaría para Skill Drain, esta sería más para un juego de beatdown, pero son opciones a tener en mente. Para cartas del extra deck, primero tengo aquí a Baxia. Esto es simplemente para ilustrar lo que habíamos mencionado de las cartas de los Yang Sync, no tiene otro propósito. Las cartas de los Cyber Dragon, por lo mencionado con las cartas Clifford, dan una negación, es algo increíblemente importante de tener. De forma un poco más específica, podemos estar utilizando cualquier monstruo de rango 2, 3, 4 y 7. Va a depender mucho de su estilo de juego, de qué cartas van a querer estar obteniendo con esto. Uno de los blancos más populares es el Odd Eyes Absolute Dragon, ya que cuando se va del campo, sea porque lo utilizamos como Link o que incluso destruimos esta carta con uno de nuestros efectos de escalas, nos va a poner a Vortex, el cual significa una negación, algo que necesita muchísimo el deck. Hay algunas versiones que se han enfocado en poder invocar el True King of All Calamities, ya que Vanisher es de nivel 9. Estas han desaparecido un tanto debido a recientes golpes en la lista, pero también vale la pena tenerlo en mente. Para monstruos de Link tenemos a Link Spider, porque puede hacer que tengamos dos monstruos en el campo rápidamente. Gravity Controller puede servirnos como un muro o una forma de controlar cuando las fusiones van a caer del campo al cementerio. Hay que recordar que tienen que estar en la zona de monstruo extra, pero es una opción a considerar. Pro-Ship es bastante obvia, el deck se enfoca en invocaciones de fusión, así que podemos sacar mucho provecho de esta. Cypherem Lord Lambda, por lo ya mencionado anteriormente. Algunos otros monstruos de Link, como IP Masquerena, Monstruos Nightmare, simplemente necesitamos versatilidad. Doolittle Chimera está por el aumento de ataque y se podrían llegar a sorprender cuántos juegos pueden robar con esto. Una interacción peculiar es el uso de Union Carrier para poder estar equipando Box of Friends, que cuando es destruida y enviada al cementerio podemos invocar dos monstruos de vainilla. Los monstruos que son invocados tienen que tener ataque o defensa de 0, pero sigue siendo una buena forma de poner cuerpos en campo. Incluso gracias a lo que hemos visto desde OCG, ya vimos que esta carta tiene incluso un buscador que nos llegará pronto, así que también podría llegar a ser una buena opción. Para terminar, podemos estar utilizando algunos monstruos de complemento, como por ejemplo el Link del Black Luster Soldier. Tenemos acceso fácil a Ball Flame y esta es una carta que pone en muchos problemas a muchos decks. Cartas más genéricas como Apollousa, Access Code Talker y por último Unchained Abomination, que esta puede ayudarnos muchísimo debido a que esta va a destruir cartas cada vez que se genera destrucción, y sea para poder castigar al oponente o simplemente para poder controlar cuando se destruyen nuestras cartas, es una buena carta a considerar. Por último, ya que mencionamos a Super Polimerización, podríamos tener algunos blancos adicionales. Para las rarezas, primero, de rareza secreta tenemos a Alcahest, Electromite y Mithrilium. De rareza ultra tenemos Alcahest y Mithrilium. De rareza super tenemos Adamante, Bismugear, Counter, Crimsonite, Full Metal Fuse Fusion, Metaformation, Combination, Fusion, Orichalc y por último Gold Driver y Ball Flame, que estas
cartas de hecho son de OTS. De rareza rara tenemos Adamante, Crimsonite, Gold Driver, Volflame, y de rareza común tenemos Bismugear, Counter, Orichalc, Sealbird y Stealing. Para las cartas que se nos entregan en Blazing Vortex ya tenemos sus rarezas y son: para Metal Foes Melcaster, Heavy Metal Foes Amalgam y para Metal Foes Fusion son de rareza común, y de rareza super tenemos a Metal Foes Vanisher y para Metal Foes a Swordless. También sabemos que aparecerán reimpresiones en Ghost from the Past, set que entrega cartas de rareza Ultra y Ghost. No sabemos por ahora cuántas cartas van a reimprimir, podría ser todo el arquetipo o solamente algunas cartas puntuales. De forma general, este es un arquetipo increíblemente accesible. Vamos a pasar a la última parte, pero antes unas últimas palabras de nuestro invitado de hoy. El deck es uno muy potente, fuerte y versátil. Sin embargo, su mayor problema vendría siendo la falta de fuerza más que de consistencia, ya que cuando sus jugadas pasan tiende a ser poco impresionante y poco opresivo para los recursos que se invirtieron para poder llegar hasta ellas. Algo que les dé más consistencia o más fuerza en sus jugadas sería lo que necesita el deck para poder llegar mucho más lejos. Para notas y comentarios finales, el arquetipo de Metal Foes es uno de los más queridos que tenemos en el juego y hay muy buenas razones para esto. En su aparición revolucionaron lo que considerábamos el aspecto de juego de los péndulos. Fue por mucho el mejor que teníamos para su tiempo, fuera que lo estuvieran pensando para la misma mecánica de péndulo o simplemente para poder ayudar a un deck. Y esto se debía a múltiples factores. Antes de que fueran implementados los links, la invocación de péndulo desde el extra deck no estaba limitada, así que podíamos utilizar tantos efectos de cartas Metal Foes como nos fuera posible. En el proceso íbamos a tener una cantidad considerable de cartas de magia para poder provocar la fusión, cartas de trampa para poder jugar en el turno del oponente, y una vez que hubiéramos tenido cargado el extra deck, simplemente teníamos que tener las escalas y podíamos tener acceso a una invocación masiva de péndulo. Este funcionamiento específico fue algo que nunca habíamos visto de una forma tan genérica. Había algunos decks que tenían esta capacidad, pero estaban completamente diseñados para hacerlo. El caso de Metal Foes es que no tenía ninguna clase de restricción y prácticamente podía entrar en cualquier deck, dándonos semejantes ventajas. También para su tiempo, la mayoría de los arquetipos de péndulo estaban muy limitados y orientados a poder utilizar sus cartas. Esto lo podemos notar en las restricciones de escalas que solamente nos permitían estar invocando ciertos monstruos, ciertos arquetipos. También lo podíamos ver en los números de las escalas, que nos permitían invocar específicamente los monstruos que estaban diseñados para estos arquetipos. Arquetipos como Dynamist, Ignite, Magispecter comparten esta característica. Y cuando aparecieron los Metal Foes, no solamente no tenían una restricción así, sino que nunca habíamos visto que se nos diera el abanico y la posibilidad de poder invocar monstruos desde nivel 2 hasta nivel 7. Esta fue una de las características principales de por qué fue un deck tan querido. Lo último es que aun cuando entramos a leer a Link, y de manera evidente esta fue la mecánica más afectada, se entregó un Link que no solamente tenía perfecta sinergia con el arquetipo, sino que era tan potente y tan bueno que prácticamente llevó a todos los decks de esta mecánica al siguiente nivel. Esta carta era obviamente Heavy Metal Foes Electromite, que ya que estaba en su deck hogar tenía interacciones adicionales como poder estar destruyendo nuestras trampas para poder seguir generando ventaja. Era un hombre Metal Foes, así que se podía utilizar para fusiones. No solamente se convirtió en la carta insignia de una mecánica, lo cual es increíblemente difícil de poder alcanzar hoy en día, sino que les dio potencia, versatilidad, consistencia, prácticamente todos los elementos que cualquier deck desearía. Lastimosamente estos fueron los elementos que le valieron entrar a la lista de prohibidas para nosotros TCG. Antes de que se prohibiera Electromite, prácticamente todos los decks de péndulo tenían el mismo objetivo, que era poder invocar Electromite, poder corregir escalas, generar ventaja y luego empezar a hacer dichas invocaciones. Dependiendo de qué deck estuvieran utilizando, iban a tener ciertos planes al final, pero el hecho de que la base, de que el inicio fuera tan parecido, fue algo que no gustó y que es aceptada por la mayoría de la comunidad, que fue lo que le valió la entrada a la lista. Al hacerlo, se logró que cada estrategia de péndulo tuviera que alcanzar sus propios objetivos de maneras diferentes. No obstante, por todos los elementos ya mencionados, dejó a la mecánica de péndulo en una situación muy precaria. Muchos jugadores consideran que esta carta tiene que volver, esto porque está limitada en OCG y realmente no es un problema, o simplemente por las cartas que se nos van a entregar en Blazing Vortex. Ya que estoy mencionando este mismo set, hace unos cuantos meses tuvimos una situación muy parecida con las cartas de los Phantom Knights y de Phantom Rage. The Phantom Knights of Rusty Bardish era una carta que estaba prohibida desde hace algo así como un año o un poco más, y gracias al soporte que se dio en Phantom Rage de los mismos Phantom Knight, esta carta fue puesta a 1. Es un paralelo muy particular que vamos a tener para el siguiente set, para la siguiente lista, y es una excelente ventana de oportunidad para que las cartas de Metal Foes sean mucho más valiosas, sean mucho más vistosas y en general que los decks de péndulo sean mucho más vistosos. Hay muchos motivos para poder respaldar esto. Son cartas que se parecen mucho, son monstruos de Link, son genéricos, están ayudando a cierta mecánica, pero uno es un monstruo de Link que tiene que ser utilizado específicamente en estrategias de Xyz para que pueda tener su máximo valor. Poner un monstruo de Link 3 no es la tarea más sencilla del mundo, y por la parte de Electromite, cualquier deck que lo esté utilizando prácticamente se vuelve formidable. Los Metal Foes son como las nueces, van con todo, y es bastante lógico considerando cualquier aspecto que quieran analizar. Esto puede ser porque les da un funcionamiento principal, es decir, están actuando como un motor. Debido a la evolución de muchos decks, muchas de las cartas tienen efectos secundarios, y una gran mayoría de estos se están activando cuando caen al cementerio o cuando están en cementerio.
así que mientras tengamos este tipo de efectos, el motor de Metal Foes va a poder seguir siendo relevante. El motor como tal no ha perdido ni un gramo de fuerza, sí se ha visto mermado por el cambio de reglas, específicamente por los links, pero sus características y bondades principales todavía están allí intactas. Y mientras tengamos efectos en cementerio o en destrucción, van a ser cartas que siempre van a estar rondando. Difícilmente se van a poder convertir en la cabeza del meta de un momento para otro, pero es un deck, es un motor que en definitiva siempre va a estar rondando debido a la flexibilidad que tiene. El recorrido competitivo de los Metal Foes fue en realidad algo muy peculiar. La mayoría de sus cartas en lanzamiento eran de rareza muy baja, provocando que prácticamente cualquier jugador pudiera obtener acceso a todas estas cartas. En el momento, algunas de estas estaban limitadas por su costo, por su rareza. Cartas como Mithrilium, Alcahest, Pot of Desires, que en ese momento solamente existía secreta. Pero, quitando este aspecto, cualquier deck podía estarse haciendo de este motor, y ya mencionamos la increíble potencia que nos podía dar cuando no estábamos limitados por la era Link. Siendo mucho más estrictos hablando del juego competitivo, este motor llevó prácticamente todo lo que tocó al siguiente nivel. Este deck tiene varios campeonatos de YCS, tiene una cantidad abrumadora de tops en torneos regionales, torneos locales. Esto solo es un poco de evidencia de lo revolucionario y lo potente que fue el motor para su tiempo. No es una sorpresa de por qué tantos jugadores tienen una muy buena relación con este arquetipo. La única forma en que este motor no pueda hacer algo por su deck es porque están utilizando algo de stun, algo increíblemente lento, o que su deck está muy contenido en sí mismo y no se puede permitir estar utilizando cartas ajenas. Es uno de esos grandes motores y arquetipos, y es de los que recomendaría que deben de tener sí o sí. A este factor ayuda que tiene un precio muy bajo y prácticamente cualquiera puede acceder a este. De nuevo, no se va a hacer meta de la noche a la mañana, pero la gran flexibilidad y que siempre se están lanzando cartas nuevas les da un futuro increíblemente prometedor. Será interesante ver cómo los jugadores van a comenzar a utilizar los Metal Foes, sea que están utilizando las cartas que se nos fueron entregadas recientemente, revisando planes de juego que han surgido durante los últimos años, que incluso llegara a regresar Electromite para darle ese gran impulso a todas las estrategias de péndulo. Hay muchos factores prometedores alrededor de Metal Foes para el futuro próximo. Aun cuando mucho de lo mencionado pueda no llegar a suceder, no le quita el gran aspecto que tienen estas cartas. También este es un excelente deck para que sea su primer vistazo a la mecánica de péndulo. Es bastante flexible, es bastante simple, pero dependiendo de qué complementos estén utilizando, su calidad de jugador son los resultados que van a acabar viendo. Es esta flexibilidad y esta simpleza tan marcada lo que les vale ser tan potentes y tan populares. No por nada es uno de los arquetipos más reconocidos y populares que tenemos en el juego, y esto acaba siendo un simple intento para poder poner un poco de atención a este. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo luce su propia construcción? ¿En conjunto de qué cartas lo han usado? Y también si hizo falta información relevante para poder complementar el video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.